Los secretos del Vaticano, ejecuciones para encubrir la verdad. Un viaje entre mártires, secretos filtrados, muertes inexplicables y escándalos judiciales dentro del corazón del poder eclesiástico. No olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo sobre los secretos que han querido mantener ocultos. Giordano Bruno, 1548 hasta 1600, el fraile que vio el universo sin límites. En el siglo XVI, un hombre con ideas avanzadas sobre el cosmos comenzó a desafiar las creencias que sostenían a la Iglesia. Giordano Bruno no solo veía el universo de una manera radicalmente diferente, sino que imaginaba un cosmos infinito, lleno de estrellas como nuestro Sol, cada una con planetas propios. Estas ideas no solo chocaban con la doctrina religiosa de la época, sino que también lo colocaban en la mira de la Inquisición. Bruno fue arrestado, torturado y quemado vivo en Campo de Fiori, en Roma, el 17 de febrero del año 1600. Su muerte no solo fue un acto de brutalidad, sino también una advertencia para aquellos que pensaran que podían ir más allá de los límites impuestos por la Iglesia. El sacrificio de Bruno hoy resuena en los avances científicos, pues la astronomía moderna ha confirmado que el universo es efectivamente vasto, en expansión e incluso infinito, tal como él lo predijo. Hoy, su visión del cosmos es considerada un precursor fundamental de la ciencia moderna y su sacrificio se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento. ¿Cuántos otros, como Bruno, han sido silenciados por sus ideas visionarias? Jan Hus, 1372 hasta 1415, el sacerdote que desafió la corrupción del clero. Jan Hus, un sacerdote en Bohemia, tuvo el coraje de hablar en contra de la corrupción que desgarraba la Iglesia. En tiempos en los que el sistema de indulgencias y la avaricia del clero eran comunes, Hus se levantó, cuestionando la autoridad papal y pidiendo reformas profundas. El 6 de julio de 1415, en la ciudad alemana de Constanza, fue quemado en la hoguera. Hus fue condenado como hereje, pero sus ideas fueron un faro de esperanza para millones. La reforma protestante que vendría años después demostró que sus críticas no solo eran válidas, sino necesarias. En la actualidad, sus denuncias sobre el abuso de poder dentro de la Iglesia siguen siendo una llamada a la reflexión sobre la honestidad y la integridad en las instituciones. William Tyndale, 1494 hasta 1536, el traductor prohibido. En Inglaterra, William Tyndale se atrevió a hacer lo impensable, traducir la Biblia al inglés, lo que ponía en peligro el monopolio de la Iglesia sobre las Escrituras. En tiempos donde solo el latín era considerado legítimo para las Escrituras, su trabajo fue una amenaza directa al poder del Vaticano. El 6 de octubre de 1536, en Vilvoorde, Bélgica, fue estrangulado y luego quemado. Tyndale creía que la Biblia debía ser accesible para todos, no solo para los clérigos. Su visión sentó las bases para la traducción moderna de las Escrituras y, aunque su muerte fue trágica, su trabajo se convirtió en el cimiento de la democratización del conocimiento bíblico. Hoy, su legado sigue vivo en cada traducción moderna de la Biblia, y su sacrificio abrió la puerta a un acceso más equitativo a la fe. Alois Estermann 1998 El comandante silenciado. En 1998, Alois Estermann, comandante de la Guardia Suiza Pontificia, fue hallado muerto junto a su esposa y un joven guardia, Cédric Tournay. Aunque la versión oficial apuntaba a un asesinato-suicidio de Tournay, la verdad sigue siendo un misterio. Estermann tenía acceso a secretos internos del Vaticano, y muchos sugieren que fue eliminado para silenciarlo. En el Vaticano, donde los secretos son la moneda corriente, quienes saben demasiado a menudo pagan un precio elevado. Años después, las dudas sobre su muerte siguen siendo parte de una trama de encubrimientos y conspiraciones que manchan el nombre de la Iglesia. ¿Qué secretos conocía Estermann? Las respuestas siguen estando bajo llave. Caso Batileac II, 2015 hasta 2016, el robo de secretos del trono papal.
Cuando Lucio Ángel Vallejo Balda y Francesca Chauqui, colaboradores cercanos al Vaticano, decidieron filtrar documentos confidenciales. El mundo entero fue testigo de una realidad oculta dentro de los pasillos del poder papal. Los documentos revelaban no solo corrupción, sino una desviación moral de aquellos encargados de cuidar los intereses espirituales de los católicos. Vallejo Balda, un sacerdote del Opus Dei, fue condenado a 18 meses de prisión, mientras que Chauqui, una italiana relacionada con el Vaticano, recibió 10 meses de prisión suspendida. Pero lo más impactante fue lo que salió a la luz: corrupción, malversación y un uso excesivo de los fondos destinados a la Iglesia, temas que todavía persisten en la agenda de reforma del Papa Francisco. Estos casos de corrupción son un recordatorio doloroso de cómo el poder puede corromper incluso a aquellos encargados de velar por la fe. El sacrificio de los informantes, que decidieron destapar la verdad, resalta la necesidad de transparencia y justicia dentro de las instituciones. Libero Milone 2017. El auditor que supo demasiado. Cuando Libero Milone fue nombrado auditor general del Vaticano en 2015, su tarea era clara: investigar posibles fraudes financieros dentro de la Santa Sede. Sin embargo, tras poco tiempo en el cargo, Milone descubrió irregularidades y redes de corrupción que, según él, no fueron bien recibidas por los altos cargos. El año 2017 fue el año en que Milone fue forzado a renunciar, acusado de espionaje. Él mismo afirmó que lo obligaron a dimitir porque se acercó demasiado a la verdad. En el Vaticano, como en cualquier otra institución de poder, quienes buscan exponer los secretos son muchas veces considerados una amenaza. Milone hoy sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia dentro de las instituciones. Los escándalos de corrupción dentro del Vaticano siguen siendo una sombra que persigue al Papa Francisco, quien ha iniciado reformas profundas para tratar de erradicar estos vicios. Condenas recientes dentro del Vaticano. René Brulart y Tommaso Di Russa, año 2021. La corrupción sigue siendo un tema candente. En 2021, René Brulart y Tommaso Di Russa, dos altos funcionarios de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, fueron condenados por su implicación en la compra irregular de propiedades en Londres. El abuso de fondos y la falta de transparencia fueron los principales motivos de su condena. La investigación interna confirmó que sus acciones fueron un intento de desviar fondos destinados a causas nobles, y su castigo es un claro recordatorio de que incluso en el Vaticano, la justicia no se puede eludir. Angelo Becciu, 2020 hasta 2022. En uno de los casos más sonados de corrupción dentro del Vaticano, Angelo Becciu, un cardenal de alto rango, fue acusado de malversar fondos de la Iglesia para financiar los negocios de su familia. Becciu fue destituido por el Papa Francisco en 2020 y procesado en 2021. Las acusaciones de abuso de poder y corrupción golpearon duramente al Vaticano, demostrando que el sistema no es infalible y que aquellos que violan los principios de honestidad y transparencia deben rendir cuentas. ¿Cuánto silencio puede guardar el Vaticano? A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido testigo de muertes, sacrificios y secretos ocultos, pero la verdad, aunque difícil de ocultar, siempre encuentra su camino hacia la luz. Desde ejecuciones por ideas visionarias hasta casos de corrupción expuestos por valientes informantes, el Vaticano ha tenido que lidiar con su propia sombra. Hoy, la lucha por la justicia y la transparencia continúa, y los secretos del Vaticano siguen siendo una parte fundamental de su historia. Pero mientras sus muros continúan guardando secretos, la pregunta persiste: ¿cuánto más se puede ocultar en la oscuridad del poder? No olvides suscribirte para seguir descubriendo más secretos ocultos. Gracias por vernos.